Hola, muy buenas tardes, siendo las 17 horas de hoy, miércoles 30 de marzo. Saludo inicialmente a la mesa directiva, al doctor Germán Fajardo Dolci, vicepresidente, a nuestra secretaria general, la doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante, al tesorero Juan Miguel Abdo Francis y al secretario adjunto José de Jesús Flores Rivera y a cada uno de los académicos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a empezar la sesión inicialmente con la presentación del trabajo de ingreso del doctor Sebastián Carranza Lira, que se intitula Relación de la concentración de vitamina D en sangre con la masa muscular y la función cognitiva en mujeres posmenopáusicas, y le damos inicialmente la más cordial bienvenida a la academia, doctor Carranza Lira. Y posterior a su presentación, el doctor Efraín Pérez Peña, un distinguido académico, hará el comentario al trabajo de ingreso. Inmediatamente después, para no tomar nuevamente la palabra, le daré la palabra al doctor Manuel Ruiz de Chávez, expresidente de nuestra academia, quien nos hará favor de presentar al resto de los integrantes de su simposio, que se intitula El Premio Nobel, sus lecciones ante el COVID-19. Adelante, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Señor presidente, miembros de la mesa directiva, tengo el gusto de presentarles mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, titulado Relación de la concentración de vitamina D en sangre con la masa muscular y la función cognitiva en mujeres posmenopáusicas. Este trabajo fue realizado en el OMAE, Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la sarcopenia se define como la pérdida lenta y progresiva de la masa muscular. Se estima que entre el 3 y el 52% de las personas mayores de 60 años padecen sarcopenia. Se sabe que la menopausia antes de los 45 años se asocia a un mayor riesgo de sarcopenia. Para el diagnóstico de sarcopenia es necesario evaluar masa muscular, fuerza muscular y capacidad funcional. La masa muscular se puede medir por densitometría de doble emisión de rayos X o mediciones antropométricas, y se puede inferir su presencia utilizando el cuestionario para el diagnóstico rápido de sarcopenia. La fuerza muscular se evalúa con la fuerza de agarre de la mano, la capacidad funcional con la prueba corta de desempeño físico, que evalúa equilibrio, tiempo para caminar 4 metros, tiempo para pararse y sentarse 5 veces. Se sabe que las concentraciones bajas de vitamina D se asocian a cambios desfavorables en la masa muscular y el rendimiento físico, así como con una mayor pérdida de la masa muscular. La función cognitiva se ve afectada por la edad, y la deficiencia de vitamina D disminuye el rendimiento en las pruebas de función cognitiva. Sin embargo, en un estudio mexicano no se encontró relación entre la vitamina D y el rendimiento cognitivo. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue conocer la relación entre la concentración de vitamina D en sangre con la masa muscular y la función cognitiva en mujeres posmenopáusicas. Se estudiaron mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años sin antecedentes de cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nefropatías, síndromes de malabsorción, reemplazo de cadera, osteoartritis y traumatismos. Así también si tenían alguna condición que les impidiera caminar o el agarre manual. En todas ellas se evaluó edad, peso, talla, perímetro de la cintura, perímetro de la cadera, se calculó el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. Se midieron los pliegues cutáneos tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco con un tricómetro Lange. La fuerza de agarre se midió con un dinamómetro Cambridge. Para el cálculo de la masa muscular, que se hizo por antropometría, ya que no contamos con un densitómetro, se calculó primero el área muscular libre de hueso, utilizando esta fórmula que se indica, y luego se sustituyó en la fórmula para el cálculo de masa muscular, que utiliza altura por una constante más una constante por área muscular libre de hueso. Se practicó la prueba corta de desempeño físico,
Cada uno de los parámetros que evalúa se le dio una puntuación de 0 a 4 y son equilibrio, en el que se le pide al paciente que se pare con los pies juntos, que toque con la punta del pie el lado del talón y que toque con la punta del pie la parte posterior del talón. Se le pide que camine 4 metros y se tome el tiempo en realizarlo, y también se mide el tiempo para pararse y sentarse 5 veces. Se considera el rendimiento según la puntuación como bajo en 0 a 6, intermedio de 7 a 9 y alto de 10 a 12 puntos. Se aplicó el cuestionario SARC, que es el cuestionario rápido de sarcopenia. Cada uno de los parámetros en una escala de 0 a 2 y son fuerza, asistencia para caminar, el levantarse de una silla, el subir escaleras y la frecuencia de caídas. Una puntuación mayor a 4 sugiere sarcopenia. La función cognitiva se evaluó con el mini examen del estado mental, MMSE por sus siglas en inglés, y evalúa 4 dominios cognitivos: orientación temporoespacial, memoria diferida, atención y cálculo, lenguaje y capacidad visoconstructiva de dibujo. Se considera demencia cuando es menor a 12 puntos, deterioro cognitivo de 12 a 24, deterioro cognitivo dudoso de 25 a 26 y normal mayor o igual a 27. La vitamina D se midió utilizando estuches comerciales por medio de un ensayo electroquimioluminiscente, considerando normal cuando la concentración fue mayor o igual a 30 nanogramos por mililitro. El tamaño de muestra fue como sigue. Dado que solo contábamos con presupuesto para 100 pruebas, recurrimos a los perfiles demográficos de las Naciones Unidas para establecer los porcentajes indicados por grupo de edad. Y se sabe que de 50 a 59 el 28.7 de la población está en este intervalo, de 60 a 69 el 18.6, de 70 a 79 el 10.6 y de 80 o más el 5.7, quedando 45, 29, 17 y 9 pacientes por grupo. Para establecer las diferencias entre los grupos, se utilizó la prueba Udeman-Whitney y se realizó análisis de correlación de Spearman entre las concentraciones de vitamina D y las evaluaciones para sarcopenia y el Minimental. El protocolo fue autorizado por el Comité de Ética en Investigación y el Comité Local de Investigación en Salud, obteniendo un número de registro que aquí se indica, y todas las pacientes firmaron el consentimiento informado. Se incluyeron 100 mujeres, pero finalmente solo se pudieron evaluar 99, ya que una muestra se dañó, y esta fue del grupo de mayores de 80 años. En los resultados tenemos que en la población completa la concentración de vitamina D fue de 17, estando por debajo de lo normal. La masa muscular en 16.9, la fuerza de agarre en 19.8. La prueba corta de desempeño físico mostró una funcionalidad dentro de lo normal. La puntuación del cuestionario SAT fue de 1, siendo normal, y el Minimental también se encontró dentro de parámetros normales. Al dividir según las concentraciones de vitamina D, se observó que aquellas con mayor edad tuvieron una concentración mayor de vitamina D. La masa muscular no mostró cambios y la fuerza de agarre fue discretamente menor en las mayores de las que tenían concentraciones de vitamina D dentro de lo normal. La prueba corta de desempeño físico mostró una menor funcionalidad en aquellas con mayores de 30 nanogramos y lo mismo que el SARC, mostró un mayor riesgo de sarcopenia en este grupo. El Minimental fue discretamente menor también en aquellas con concentraciones normales de vitamina D. Al dividir por edad, se observó que la vitamina D fue mayor en aquellas con más de 80 años. La masa muscular fue discretamente menor, lo mismo que la fuerza de agarre, lo cual en este punto es esperado, dado que va disminuyendo
conforme avanza la edad, y en este caso estuvo dentro de parámetros normales. La prueba corta de desempeño físico mostró una menor funcionalidad y el SARC mostró un mayor riesgo de sarcopenia también en los mayores de 80 años. El Minimental fue discretamente menor en este grupo de edad. En el análisis de correlación se observó que a mayor edad hubieron mayores concentraciones de vitamina D y la fuerza de agarre, el desempeño y la función cognitiva fueron mayores a mayores concentraciones de vitamina D. Con respecto a la edad, la fuerza de agarre, la prueba corta de desempeño físico, la funcionalidad y la función cognitiva disminuyeron conforme avanzó la edad. Y hubo un mayor riesgo de sarcopenia también al haber mayor edad. ¿Qué podemos concluir con estos resultados? Que nuestros resultados difieren de lo reportado en la literatura con respecto a la vitamina D, la cual no se asoció con ningún efecto beneficioso en los parámetros de masa muscular y función cognitiva. Y al parecer la edad parece ser el responsable de los cambios. Muchas gracias. Es un placer para mí comentar el trabajo de ingreso del doctor Sebastián Carranza Lira a la Academia Nacional de Medicina. El estudio es importante porque profundiza en problemas relevantes y poco estudiados que impactan a cada vez más personas en nuestro país, y porque hay estudios en donde las bajas concentraciones de la vitamina D se han asociado a estas dos entidades, sarcopenia y deterioro cognitivo. Si se prueba esto, se puede incidir positivamente con fines preventivos y con fines terapéuticos. Y las dos entidades se han estudiado en forma muy completa, con pruebas cortas de desempeño físico, con un cuestionario internacional para detección de sarcopenia, con mediciones de áreas musculares y de función muscular. Por otro lado, el deterioro cognitivo se estudia con un mini examen de salud mental, y todo ello se correlaciona con 4 grupos de pacientes en diferentes décadas, desde los 50 hasta más de los 80. Desde el punto de vista metodológico, el estudio está muy bien realizado, la muestra es adecuada, la población, se señalan criterios de inclusión y de exclusión, la evaluación es muy integral con historia clínica y datos objetivos que se complementan con ultrasonido. El análisis estadístico es apropiado para el tipo de estudio realizado y para las variables que se presentan en este estudio. La autorización del Comité de Ética y del Comité de Investigación descarta sesgos comerciales o conflictos de interés. Podríamos concluir que el presente estudio intenta conocer más de 2 problemas de salud pública que afectan la calidad de vida de cada vez más población en México, a los cuales no se les ha dado la importancia más adecuada por atención a otras prioridades, como sería la prevención del cáncer, la osteoporosis y últimamente la pandemia. Se intentan correlacionar estos problemas con concentraciones de vitamina D por estas potencialidades preventivas y terapéuticas, y los resultados en su mayoría difieren de lo informado en la literatura. Pudiera ser que los resultados sean completamente correctos y la vitamina D no juegue un papel importante en esto y sea más importante la edad y el estilo de vida. Pero el estudio metodológicamente está muy bien realizado y hay posibilidad de mejoras. Me atrevería a sugerir que las poblaciones mayores a 60 años fueran mayores y que en las investigaciones se incluye información pertinente al estilo de vida de las pacientes incluidas en el estudio, como sería ingesta de vitaminas, qué tan sedentaria su vida, si se exponen al sol, si toman terapia hormonal menopáusica, si padecen de alguna patología asociada como obesidad y desnutrición. Esto para corroborar o descartar las conclusiones del presente estudio.
Yo creo sinceramente que es un estudio muy bien realizado y considero que hay que felicitar al doctor Carranza Lira por abocarse primero a un problema cuya prevalencia cada vez es mayor en nuestra población, por la honestidad en presentar resultados discrepantes a lo que hay en la literatura mundial y, por supuesto, por generar nuevas investigaciones. Yo conmino al doctor Carranza Lira que siga en esta línea de investigación y nos informe de sus resultados con estas sugerencias que hacemos para tratar de mejorar esta información sobre estos dos problemas que son tan relevantes. La sarcopenia y el deterioro en la función cognitiva. Problemas que, si bien pueden condicionar mortalidad, lo que disminuyen es más bien la calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención y les agradezco la oportunidad de comentar tan importante trabajo. Adelante, Manuel. Agradezco al presidente de nuestra academia, el doctor José Jálave, la oportunidad de presentar y desarrollar este simposio, el Premio Nobel, sus lecciones ante COVID-19. El propósito del mismo es en cuanto a ver cómo la pandemia de COVID-19 es un excelente contexto para arraigar, ver los descubrimientos y desde luego su aplicación en cuanto a que fueron claves en medicina. La secuenciación, la detección del virus y la vacuna mRNA son contundentes. El impulso al conocimiento científico, según modelo de estudio del Premio Nobel, ilustrado por personalidades a imagen de lo que en esta gran sesión llevaremos a cabo y que desde luego agradezco a nuestros distinguidos ponentes. Es imperativo seguir apoyando el desarrollo del talento científico para arraigar su quehacer y participación científica en políticas de salud e invertir en investigación de clase mundial. Es así también que hay necesidad de tener nuevas expresiones de cooperación multilateral, científica y tecnológica en investigación y desde luego en salud. Los nuevos modelos de cooperación en enseñanza y liderazgo digital del médico, del estudiante de medicina y del liderazgo de la mujer. El Premio Nobel, quisiera yo atraer la atención de ustedes en medicina y fisiología, pues no excluye del acento y del énfasis que habrá de darse también en cuanto al impacto que han tenido los descubrimientos y los reconocimientos en el Premio Nobel de Química, Física y también de la Paz, como a lo largo de esta sesión habremos de contemplar. La sesión de hoy que nos anima tiene una expresión el año pasado que en una sesión conjunta con el Royal College of Physicians llevamos a cabo y con una perspectiva similar revisamos los temas que hoy habremos de darle una nueva perspectiva. Así también al principio del mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, llevamos otra actividad conjunta con el Royal College of Physicians, en el cual se presentaron algunos proyectos de posible intercambio. Así que agradezco la participación del doctor Enrique Graue en cuanto a las conclusiones y la perspectiva de estos proyectos, como es el programa de liderazgo de la mujer médica que nos presentara el profesor Andrew Goddard, presidente del Colegio Inglés, y desde luego una participación muy relevante de su vicepresidenta, la doctora Mumtaz Patel, con el tema del impacto del COVID-19 en el profesionalismo y la educación médica. Y una vez más el doctor Alejandro Madrigal participó proyectando ese
esquema que tiene del Hub de Investigación e Innovación para Médicos, que me parece digno de destacar. Y desde luego esta sesión conjunta, pues del Día Internacional de la Mujer, destacamos la importancia en cuanto a la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Así hoy la doctora Ana María Cheto Kramis habrá de presentar el tema Mujer y Ciencia, Agenda Impostergable, Secuenciación y Genómica del SARS-CoV-2 de Fabio Salamanca, Vacunas y Terapias Avanzadas del COVID-19 de Alejandro Madrigal y Talento en Medicina ante la Pandemia del doctor David Kersenovich. Distinguidos universitarios son los que nos animan en la presentación del día de hoy. La doctora Ana María Cheto, quisiera yo destacar que en el Comité Ejecutivo de las Conferencias Pugwash participó del Premio Nobel de la Paz en 1995 y también como directora general adjunto de la OIEA. Así, pues en 2005, esas experiencias que ha tenido nos permitirá escuchar sus reflexiones. Distinguida universitaria, doctora en física por la UNAM y fue directora de la Facultad de Ciencias, del Museo de la Luz y de la Revista Mexicana de Física, presidenta y fundadora de la TINDEX y de la Sociedad Mexicana de Física. El doctor Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, desde el año 2012, y que para nosotros, pues, como amigo, distinguido académico, expresidente de nuestra corporación, pues habrá de abordar el tema con gran destreza de talento en medicina. Alejandro Madrigal, no dejo de reconocer que ha sido un fundador y primer director científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan, un líder mundial en terapias celulares, digno de reconocer que es egresado de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad de Harvard, Stanford y del College of London. Así que Alejandro abordará este tema fascinante de vacunas y terapias en COVID-19. Fabio Salamanca, pues el tema que domina y que habrá de desarrollar, como siempre, con gran elocuencia y pasión, de la secuenciación genómica del SARS-CoV-2. Doctor en Ciencias Médicas, maestro en Biología de la Reproducción y Biología Humana y gran especialista de clase mundial en genética médica. Ha publicado más de 270 artículos en revistas nacionales e internacionales y desde luego destaco su libro de citogenética humana, fundamentos y aplicaciones clínicas. Así que pues quisiera yo dar paso al inicio de nuestra sesión, cediéndole la palabra a la doctora Cheto. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina el haberme invitado a esta sesión ordinaria del simposio sobre el Premio Nobel y sus lecciones ante el COVID-19. Vivimos momentos en que los temas de Premio Nobel, mujer, ciencia y paz han cobrado especial relevancia y la relación entre ellos se ha tornado particularmente crítica, diría yo. Pero como todos los escenarios críticos, este no surgió de la noche a la mañana. Tiene una larga historia. En estos breves minutos me concentraré en solo algunos episodios, retomando la historia desde el momento en que propiamente se gestó la idea del Premio Nobel, porque justo ahí convergen los otros temas en comento: mujer, ciencia y paz. Como bien sabemos, Alfred Nobel fue el inventor de los explosivos de alto impacto y, en un principio, prácticamente su único fabricante. Por eso llegó a amasar esa enorme fortuna. Su hermano, por cierto, murió al explotar el primer laboratorio de Nobel
y otros cientos de vidas se perdieron en el camino antes de que encontrara la dinamita. Casi inmediatamente sus principales clientes fueron los ministerios de guerra. Pero como aún le parecía limitado el poder destructivo de la dinamita, Nobel se dedicó a diseñar armas aún más poderosas, incluido un torpedo que fue el precursor del cohete bomba. Consideró incluso la factibilidad de la guerra bacteriológica. Como se refleja en las citas de Nobel que aparecen en esta lámina, podría decirse que él fue el precursor de la doctrina de la disuasión, tan arraigada hasta hoy en día, muy lamentablemente, en mi opinión, y según la cual, cuanto mayor es la amenaza producida por un arsenal, tanto menos posible es que se llegue a emplear. Por otro lado, Berta von Suttner, austríaca de origen aristocrático, era una activista entregada en cuerpo y alma a la causa de la paz. Su obra más famosa, Abajo las armas, cuya lectura, por cierto, recomiendo mucho, escrita en 1889 con el fin de difundir sus ideas pacifistas, conecta con la defensa de los derechos de las mujeres y con la denuncia del militarismo. A raíz de una breve temporada en que Berta trabajó de joven como asistente de Nobel, surgió una larga amistad entre los dos, plasmada en más de 90 cartas. Berta ejerció una fuerte influencia en Nobel y no se cansó de convencerlo de la importancia y efectividad del movimiento de la paz, en el que ella estaba profundamente involucrada. En una carta de 1893 a Berta, Alfred Nobel se refiere por primera vez a su testamento y dice: «Quisiera disponer de una parte de mi fortuna, fundando un premio que se otorgue cada 5 años a quien haya hecho que Europa diera los pasos más largos hacia las ideas de pacificación general. No me refiero al desarme, que solo se puede lograr muy lentamente». Esta carta es considerada la génesis del Premio Nobel de la Paz. Nobel murió 3 años después y en su testamento dejó establecido que los intereses de su fortuna debían dividirse entre lo que ahora conocemos como los premios Nobel por un lado y los reconocimientos al mejor trabajo por la abolición de los ejércitos y la creación de congresos de paz. A Berta von Suttner se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, por cierto, en 1905. 2 años antes, María Curie, recién doctorada a los 36 años, había recibido el Premio Nobel de Física, su primer premio Nobel, porque en 1911 recibiría el de Química. El de 1903 le fue otorgado junto con su esposo, Pierre Curie, y con Henri Becquerel por sus trabajos sobre la radioactividad. Bueno, pues al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, María Curie estudió radiología, anatomía y mecánica automotriz y adquirió el equipo necesario, en buena medida con sus recursos, para armar unidades móviles de rayos X, a las que llamó ambulancias radiológicas. Dirigió la instalación de 20 unidades móviles y otras de 200 unidades en los hospitales provisionales y comenzó a instruir a otras mujeres como ayudantes. En 1916 consiguió licencia para manejar personalmente las unidades móviles. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados con sus unidades de rayos X. Pasemos ahora a otro caso que contrasta con el anterior. Se trata de Fritz Haber, quien recibió el Premio Nobel de Química por su contribución a la síntesis del amoníaco, que a la vez era empleado para la fabricación de fertilizantes. Se estima que millones de personas no sobrevivirían sin este invento. También se estima que gran parte de las casi 100,000 muertes por gas venenoso en la Primera Guerra Mundial se deben a otra de las innovaciones exitosas de Haber, un método para utilizar cloro en forma de gas como arma química. El mismo Haber dirigió personalmente la aplicación de gas clorín en Bélgica en abril de 1915, con la que amanece una nueva era de la química,
cuando las 400 toneladas de gas abandonan los 5,000 cilindros de acero y atacan a miles de soldados. Su esposa, Clara, también era química. Se había doctorado en 1900, convirtiéndose en la primera mujer en doctorarse en Alemania. Al día siguiente del estreno del gas letal, Clara se suicida. Sin embargo, Haber continúa desarrollando y aplicando los gases venenosos. Inventa el gas mostaza, al que llama un éxito fabuloso. Al finalizar la guerra, es declarado criminal de guerra por los aliados. Sin embargo, un año después, en 1919, recibe el Premio Nobel de Química por su proceso para la fabricación de amonio. Otro de sus desarrollos es el gas ciclón, que fue perfeccionado y usado por los nazis a partir de 1942 para el exterminio de millones de judíos y otras poblaciones. Paradójicamente, varios familiares de Haber fueron víctimas de este gas. Entre 1937 y 1938 se llevaban a cabo en varios laboratorios experimentos de bombardeo de núcleos por neutrones. El trabajo de Otto Hahn y Lise Meitner en Berlín, a cosa de 10 kilómetros del cuartel general de Hitler, por cierto, se acercaba a su momento más interesante cuando Lise tuvo que huir de Alemania por ser judía. Según las explicaciones teóricas de Lise, al ser bombardeados los núcleos de uranio, se partían prácticamente por la mitad, liberando una energía 6,000 millones de veces mayor que la energía empleada en bombardearlos. Se había descubierto una fuente de poder prácticamente inconcebible. Una conversación de 2 premios Nobel, Niels Bohr y Enrico Fermi, en la conferencia de físicos en Washington en enero de 1939, planteó el germen de lo que sería la bomba atómica. La teoría de Alfred Nobel entra en acción. La sustancia o máquina que deseaba él poder producir está aquí. La pregunta clave es, ¿estaría el mundo lo suficientemente asustado? El funesto desarrollo al que dieron lugar estos descubrimientos en manos de las potencias militares es de todos conocido. El lanzamiento de las bombas por Estados Unidos contra 2 ciudades japonesas en 1945 marcó el inicio de la llamada Guerra Fría, con arsenales nucleares cada vez más potentes. En este contexto, solo me quedan 2 minutos para rendir un sentido homenaje a 4 figuras Nobel que han jugado un papel muy digno y relevante en el combate al armamentismo nuclear y en la lucha por una paz verdadera. Linus Pauling, Premio Nobel de la Paz 1962, fue uno de los primeros químicos cuánticos y recibió también el Premio Nobel además del Premio Nobel de 1954 en química por su trabajo en el que describía los enlaces químicos. En 1962, el Premio Nobel de la Paz por su campaña contra las pruebas nucleares terrestres. 2 años más tarde, 1964, Dorothy Hodgkin recibe el Premio Nobel de Química por esclarecer las estructuras de moléculas de gran importancia fisiológica, entre ellas la vitamina B12 y la insulina. Dorothy Hodgkin tenía la determinación de hacer todo lo posible por prevenir el conflicto armado y, en particular, la amenaza de una guerra nuclear. Se convirtió en presidenta de las conferencias Pugwash en 1976, puesto que ocupó por más tiempo que cualquier persona que la precedió o le sucedió. En 1985 recibe el Premio Nobel Bernard Lown, creador del desfibrilador para la resucitación cardíaca. Ya en 1980, Lown y un cardiólogo ruso, el doctor Evgeny Vyazov, fundaron la organización internacional llamada International Physicians for the Prevention of Nuclear War, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPPNW. 10 años más tarde, en 1995,
Las conferencias PAWASH, fundadas en 1957 a raíz del manifiesto de Einstein y Russell, recibieron el Premio Nobel de la Paz junto con su presidente, Joseph Rotblat, que había sido también uno de sus fundadores. Este premio se otorgó por reconocer los esfuerzos de casi 40 años por el control y la eliminación de las armas nucleares. Bernard Lown y Joseph Rotblat coincidían en afirmar que se ha pretendido justificar el poseer armas nucleares con base en la teoría de la disuasión, que sin embargo el adagio romano si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra, siempre ha sido un preludio de la guerra y no un garante para la paz. Muchas gracias. Doctor José Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Germán Fajardo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Colegas integrantes de la mesa directiva. Colegas académicos y colegas participantes en esta muy interesante sesión sobre los avances científicos con relación al enfoque de las consecuencias de la pandemia que hemos tenido que afrontar. Saludo igualmente a quienes nos siguen en la red. Celebro la iniciativa del doctor Manuel Ruiz de Chávez y agradezco su muy amable invitación para participar en esta sesión, en la cual él propuso que hiciéramos un recorrido de las más importantes aportaciones de la investigación científica que merecieron el reconocimiento del Premio Nobel y que han sido fundamentales para enfrentar esta pandemia que a todos nos ha aquejado. Creo que la mejor manera de hacer este recorrido de quienes iniciaron un campo que entonces no se previó que tuviera aplicaciones tan importantes como las que contemplamos hoy, y que es lo que ocurre habitualmente con los hallazgos científicos, que solo muchos lustros después tienen aplicaciones sustantivas y fundamentales en el enfrentamiento de retos para la salud global. Quisiera iniciar con este premio Nobel al final de la década de los 50. Un investigador español, ubicado en Nueva York, Severo Ochoa, que recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los mecanismos en la síntesis biológica del ácido desoxirribonucleico y del ácido desoxirribonucleico. Es importante señalar ahora que la información genética del SARS-CoV-2 está cifrada en una molécula del mRNA mensajero. Y este fue un hallazgo fundamental del grupo de Severo Ochoa en Nueva York. Permítanme hacer una evocación de un amigo
y distinguido investigador y miembro de la Academia Nacional de Medicina, recientemente fallecido, que estaba trabajando en este grupo de investigación cuando se descubrió esta secuencia del RNA mensajero. Se trata del doctor Raúl Undarza, fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, quien participó en estos hallazgos y aportaciones del grupo que recibió posteriormente el Premio Nobel y que es un distinguido miembro de nuestra Academia Nacional de Medicina. El segundo premio importante es el que fue recibido por 3 investigadores notables. En 1962, por sus descubrimientos que tenían que ver con la estructura molecular de los ácidos nucleicos y con esta hermosa imagen que significa el apareamiento de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico. En la porción inferior se remite a quienes recibieron en esa ocasión los diferentes premios Nobel en Estocolmo. Como desafortunadamente suele ocurrir con la asignación de varios premios Nobel de Medicina, en este caso se tuvo una lamentable omisión. No lo recibió una investigadora notable, Rosalind Franklin, que en el mismo número de la revista Nature de 1953, el 25 de abril, había publicado un artículo con su discípulo que demostraba a través de las técnicas de difracción de rayos X la estructura heleicolar del DNA. Es una de las graves omisiones del otorgamiento del Premio Nobel, y creo que nuestra colega que participa hoy en la sesión hará énfasis en estas omisiones, especialmente relacionadas con la omisión del reconocimiento a las aportaciones a nuestras colegas del sexo femenino. Esta es una presentación que corre a cargo de la doctora Ana Cheto. El siguiente premio Nobel importante para el tema que nos ocupa es este recibido al final de la década de los 60, que lo reciben 3 investigadores encabezados por Max Delbrück, por los descubrimientos que tienen que ver con la replicación de los mecanismos y la estructura genética de los virus, algo muy importante para la pandemia que nos ocupa. Pero aquí se trata de un personaje fundamental en la investigación básica, Sanger, que recibió
inicialmente el Premio Nobel de Química en 1958 por su trabajo sobre la estructura de las secuencias de las proteínas, en este caso concreto, especialmente relacionadas con la insulina. Pero en 1980, con Gilbert y con Berg, recibió igualmente el Premio Nobel por sus contribuciones relacionadas con la determinación de la secuencia de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Una de las aportaciones más importantes de la investigación científica presente en estos días, cuando podemos reconocer puntualmente la secuencia de las diferentes mutaciones y variantes del virus que nos aqueja. Y en el inicio de la década de los 80, un premio Nobel en química que recibe Paul Berg por sus estudios fundamentales sobre la bioquímica de los ácidos nucleicos y principalmente por el descubrimiento de estos mecanismos recombinantes que permitían unir nuestro genoma con el genoma de los plásmidos bacterianos y entonces desencadenar todo lo que conocemos hoy como la revolución de la biotecnología, en donde una secuencia genética de nuestro genoma puede ser replicada muchas veces por el genoma de un plásmido bacteriano y eso permite la revolución de la biotecnología molecular, cuyos hallazgos han sido muy importantes y relevantes en la aplicación posterior de la terapia génica. Y este es un hallazgo singular al comienzo de los años de la década de los 90. Este investigador desarrolló un método mediante el cual, con una mínima muestra de material genético inicial, se podrían hacer ciclos sucesivos de replicación en el laboratorio para contar con material genético suficiente para hacer investigaciones más sofisticadas en el laboratorio. Y hoy es una técnica que incluso la población general conoce, la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que ha tenido notables aplicaciones, como hoy todo el mundo y toda la población reconoce en los estudios de las variantes genómicas del virus SARS-CoV-2. Y algo muy interesante que permite señalar cómo esta investigación es multidisciplinaria y permite hacer aportaciones muchos lustros después de las publicaciones de los artículos originales. Este es un premio Nobel de Física en 1965, especialmente otorgado a Richard Feynman por su trabajo fundamental
en la electrodinámica del quantum y por las consecuencias para el estudio de las partículas físicas elementales. Sin este trabajo, no hubiéramos contado en décadas posteriores con el desarrollo de la nanotecnología, que, como quisiera señalar al final de mi presentación, ha permitido en un tiempo récord desarrollar terapias de vacunas que no hubieran sido posibles sin el desarrollo previo de esta metodología de décadas atrás. Y relacionado con este desarrollo de las vacunas está este premio Nobel, el final de la década de los 90, para estos 3 investigadores por su descubrimiento de los fullerenos que han sido capitales en el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar esta aportación fundamental de estas 2 notables investigadoras que recibieron el Premio Nobel de Química hace 2 años por el desarrollo de las técnicas de edición genómica que tienen notables aplicaciones, no solo para el diagnóstico de las entidades genómicas, sino que abren perspectivas muy promisorias para su terapia. Aquí también hay una omisión lamentable. El pionero de esta investigación es un colega, amigo, Francisco Mójica, de la Universidad de Alicante, que fue el primero que llamó la atención acerca de los mecanismos bacterianos que identificaban en este proceso que conocemos ahora como CRISPR-Cas partículas de los virus que atacan a las bacterias y que le permitían su defensa posterior. Su trabajo pionero hubiera merecido con creces también el Premio Nobel de Química. ¿Cómo se han traducido todos estos hallazgos y metodologías de la investigación científica básica y aplicada con relación a la pandemia que se ha tenido que afrontar globalmente? Los organismos huéspedes de las secuencias de estos virus hacen sucesivas replicaciones en sus huéspedes. Y a medida que lo hacen, permiten la aparición de nuevas variantes o mutaciones, algunas de las cuales alcanzan mamíferos intermediarios, como los que se muestran aquí, que pueden pasar finalmente a infectar a los humanos. Lo más importante de esta investigación básica es que conocemos las secuencias de estos virus y las porciones más importantes que permiten la interacción de algunas de sus porciones genómicas con receptores de membrana de nuestras células. Y aquí los primeros
de estos virus tienen que ver con este receptor de la enzima 2 de angiotensina, que le permite a la espiga del virus interactuar con nuestras células e ingresar en ellas y hacer la patología que puede hacer, como lo hace aquí, invadiendo las células pulmonares. Es importante señalar que la investigación posterior demostró que algunas variantes no necesitan o no alcanzan este nivel pulmonar, sino se quedan en una interacción con receptores de la parte respiratoria superior. Pero lo más importante es que estas secuencias del virus, que estaban presentes en las mutaciones iniciales, están presentes igual en este virus SARS-CoV-2 y que tienen que ver con el mismo receptor. Este receptor que hemos mencionado y cuyas mutaciones son importantes para la relación que tienen con la gravedad de la enfermedad que ocasiona en el humano. Así podemos resumir que desde el punto de vista inicial, en algunos huéspedes se replica el virus y alcanza a infectar algunos mamíferos intermedios, en los cuales sigue haciendo mutaciones, algunas de las cuales alcanzan el humano. Y en este sentido, varias de ellas implican una infección ligera en el humano, pero otras, como el SARS-CoV-2, implican una grave enfermedad cuyo diagnóstico, prevención y tratamiento ha sido una de las aportaciones más importantes de la investigación científica en un plazo relativamente breve. Lo que habíamos señalado de los premios Nobel que permitieron inicialmente conocer la secuencia de las bases nitrogenadas de los genes y luego lo que implicaba esa secuencia génica con relación a las proteínas codificadas por los genes, se ve aquí en un cuadro en el cual se comparan varios coronavirus en donde se nota la relación específica de estas secuencias con algunos de los sitios más importantes del coronavirus que permite la interacción con las células humanas. Y quizás más claramente, lo importante para lo que aludíamos inicialmente, de un virus cuya secuencia está cifrada en RNA mensajero, aquí la secuencia alcanza casi 30,000 bases nitrogenadas, exactamente 29,674. Y lo que todos estos estudios previos han permitido reconocer muy rápidamente en este agente patogénico es establecer la relación entre la secuencia de su material genético y lo que implica la codificación de proteínas que tienen que ver específicamente con la secuencia de las proteínas del virus que implican la interacción con receptores
específicos de las células humanas, como esta de la espiga que ya hemos mencionado. Aquí se amplifica un poco esta relación de la secuencia inicial con la que tiene que ver no solo con las proteínas que están codificadas por la espiga, sino con otras como la envoltura o la membrana, que también son importantes para la estructura del virus. Sin todo este conocimiento previo y sin las metodologías que se han desarrollado a lo largo de décadas, no se hubiera podido hacer un estudio de toda la población humana tan rápidamente como se hizo, acerca de conocer cuáles eran las variantes más importantes del virus SARS-CoV-2 que afectaban a las diferentes poblaciones en el mundo. Esto implicó en un trabajo pionero de hace 2 años establecer grupos de la población mundial. El grupo 1 de la población de Norteamérica. El grupo 3 de la población europea. Y estos 2 grupos, el grupo 2 y el grupo 3, en el resto de las poblaciones en el mundo, como se puede ver aquí puntualmente con relación a las mutaciones en cada uno de los países que han tenido esta infección por el virus, incluyendo nuestro país. Lo más importante es que todas estas metodologías que rápidamente hemos señalado gracias al desarrollo de hallazgos sustantivos que permitieron la recepción a sus investigadores del Premio Nobel de Medicina, Química, Fisiología o Física, establecer este mapa filogenético de lo que ocurre con las mutaciones distintas que se han identificado en las poblaciones humanas. Y quisiera solo señalar algunas de las más populares: las mutaciones Delta, las mutaciones Omicron y las variantes de esta mutación que tiene características muy especiales de contagiosidad. Pero el trabajo ha sido impresionante. Si se hace una distribución sobre el tiempo, la identificación de estas variantes en todas las poblaciones en el mundo no tiene precedentes. Y aquí vuelvo sobre la filogenia, las distintas variables relacionadas con el tiempo en el que se fueron identificando en las distintas poblaciones, y vean cómo estas últimas, Omicron, se distribuyeron exitosamente en muchas poblaciones en el mundo. Quizás lo mejor para demostrar esta distribución es este mapa, en donde están todas las variantes estudiadas y su distribución geográfica, incluyendo estas variables populares, el Omicron,
que alcanzaron una frecuencia muy grande en distintas poblaciones, pero en donde un dato notable es que su distribución incluyó presencia por las condiciones de las comunicaciones que tenemos hoy en el mundo y que se han incrementado en las últimas décadas en sitios que considerábamos relativamente aislados, como las islas del Pacífico Sur, y aquí ven esta presencia importante de las variantes del Ómicron. Quizás una parte final es señalar, como nos lo va a indicar el amigo y distinguido académico Alejandro Madrigal, el desarrollo de las vacunas, que sin todas estas metodologías no hubiera sido posible desarrollar en un tiempo tan breve. Y solo por la alusión a una disciplina que no se considera tradicionalmente ligada a la investigación biomédica o del campo de la salud, la física, me parece muy importante resaltar, señalando la importancia del premio de Feynman para el desarrollo de la nanotecnología. Con esos desarrollos iniciales, partículas de la secuencia del virus o de su secuencia relacionada con la síntesis de proteínas, aquí en un sistema en el cual se trasladan directamente a las células del paciente y permiten inducir una respuesta inmunológica que lo proteja de las distintas infecciones que pueden tener otras variantes del virus. Pero quisiera señalar finalmente un aspecto muy importante que tiene que ver con esta inequidad de la distribución de las oportunidades que las distintas poblaciones en el mundo tienen frente a una pandemia como la que afrontamos. Y me parece que esa inequidad recibe una respuesta contundente frente a las dificultades de aplicación y de distribución de las posibilidades de las vacunas, especialmente para las poblaciones en el mundo en desarrollo. Y nada mejor que esta afirmación del director general de la Organización Mundial de la Salud en una de sus conferencias muy recientes. El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y las consecuencias de esta falla se pagarán con vidas y penurias en las naciones más pobres. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes o buenas noches, transmitiéndoles desde Londres. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Debo agradecer la invitación del profesor Manuel Ruiz de Chávez, de la Academia Nacional de Medicina, mi querida academia,
del Royal College of Physicians por la invitación que me ha hecho el profesor Manuel Ruiz de Chávez a presentar un tópico muy interesante, el premio Nobel, los premios Nobel que han contribuido a la vacuna y del COVID. Y desde el punto de vista personal, tratar de darles mi opinión de lo que es. Sin duda que el mundo sería completamente diferente si no tuviéramos las vacunas. Quizá sería difícil de describir el impacto que las vacunas han tenido en la historia de la humanidad, excepto por el agua potable, ni tan siquiera los antibióticos han tenido un impacto tan brutal como las vacunas. Obviamente que desde los inicios, desde Jenner, que describe a finales de 1780, 1790, sus métodos para empezar a usar la pústula de las vacas, por eso el nombre de las vacunas, pues se han desarrollado más de 13 vacunas, si no es que más, y entre ellas incluyendo el COVID. Y todas ellas han causado, pues, concern, preocupación. Como vemos aquí ya la vacuna de Jenner, la gente pensaba que les iban a salir cuernos o vacas, y esto es lo que nos está deteniendo, incluso que muchas poblaciones, el 20%, por lo que entiendo, de la población de Estados Unidos no se vacuna por estos temores, y otros países es similar. Las epidemias y pandemias nos acosan periódicamente, y en cada una de ellas tenemos que estar buscando vacunas. Así lo hemos visto con HIV, que no hemos encontrado la ideal, y con otras. En 2002-2003 tuvimos la primera experiencia con coronavirus. Similarmente, en 2012, en el Medio Oriente, otra vez con el MERS, con coronavirus. Y sin embargo, aunque nos previnieron que esto podía ser realmente serio, no estábamos preparados para lo que iba a venir en 2020 o finales del 19. La experiencia, como nos dice Albert Camus en La Plaga, un libro que todos tenemos que tenerlo, sobre todo ahora casi bajo la almohada, como nos dice, siempre las plagas y las guerras toman a la gente igualmente por sorpresa. Quizá las guerras no tanto, pero las pandemias sí. Es increíble concebir que un virus, una pequeña partícula, no mayor de 100 nanómetros, haya matado más de 6 millones de gentes y haya cambiado la historia del mundo. El 30 de enero yo hice esta transparencia dando una plática sobre lo que podía ser COVID, tomando en cuenta lo que se había ocurrido en estas dos pandemias o epidemias previas. Qué lejos estaba yo pensar en ese entonces de lo que había. En ese mismo día, el 30 de enero, se describieron los 2 primeros casos en el Reino Unido. Esta transparencia la hice el día de hoy. Vean ustedes, aproximadamente 482 millones de gentes han sido infectadas, mayor que muchas ciudades y grandes ciudades del mundo. Más de 6 millones de gentes han fallecido debido a este virus. Y si ustedes ven esta gráfica de este lado, ven que aunque en los casos no eran tan severos como los que vemos actualmente, digo en números, aún la mortalidad era muy alta. Por muchas razones, no teníamos vacunas, no estábamos acostumbrados a manejar este tipo de problemas, y por otro lado, parece ser que las nuevas variantes tienden a ser menos severas. Sin embargo, las vacunas han jugado un papel fundamental en ello. El 8 de diciembre del 2020 se inicia el milagro de las vacunas no clínicas con la vacunación de Margaret King, la primera mujer que se le aplicó esa vacuna. Y desde entonces, ahora, o sea, ustedes se imaginen, estamos hablando de menos de 2 años o un poquito más de 2 años, 11 billones de vacunas se han administrado, más allá que la población mundial total. Obviamente la distribución no es como quisieras. Ha sido el 2020 y 2022, hemos realmente decir que hemos sufrido mucho, pero por otro lado tenemos que admirar pues todos los logros que se han hecho científicamente. Se ha caracterizado una nueva enfermedad en menos de 15 días. En menos de 15 días se secuenció el primer genoma, el genoma del virus, el RNA. Este virus fue distribuido el 30 de diciembre de 2019. Y obviamente esto nos permitió desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, crear nuevos protocolos. Más de 3,000, si no 5,000 ensayos clínicos en el mundo se han generado gracias a ello. Se han desarrollado nuevas vacunas en fase 1, fase 2, incluso ya en tiempos récords. Y esto nos ha llevado a una cooperación global extraordinaria.
Como decía el profesor Manuel Ruiz Chávez, me pidió que enfocara esto desde el punto de vista de la contribución de las vacunas. Y en 12 minutos sería imposible describir todo ello, pero él me pidió que lo hiciera desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de cabalgar con gigantes. Uno de los aspectos más importantes que nos lleva a entender cómo hemos podido generar vacunas, cómo pudimos hacer esto, es entender la respuesta inmunitaria. Y en ello hay que entender el papel de aquellos gigantes que descubrieron el mecanismo por el cual respondemos a self y no self, antígenos, a reconocer lo que es propio y extraño. Gracias a Peter Gorer, que fue el primero que trabajando con animales, con ratones, inyectando tumores de animales a otras cepas, descubrió que había un mecanismo que permitía reconocer lo que es propio y no propio. Peter Medawar lo llevó más lejos todavía y por ello obtuvo el premio Nobel posteriormente. Gorer se transportó al final de la guerra con el laboratorio de George Snell en Estados Unidos y los dos contribuyeron al descubrimiento de esto. Lamentablemente, Peter Gorer murió en 1961. El premio Nobel se le otorgaría a George Snell en 1980. Yo tuve la oportunidad de conocer a Peter Gorer, a Peter Medawar y a George Snell. Gentes extraordinarias. Como digo, el premio Nobel se otorgó en 1980 y sin embargo este premio Nobel, por el descubrimiento de la respuesta inmune, se le pudo haber otorgado a muchas gentes. Como ustedes ven aquí, en 1958, en el mismo año, John Van Rude en Holanda, Dosset en Francia y Ross Payne en Estados Unidos contribuirían a descubrir lo que sería la contraparte en humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy cercanamente con John Van Rude, prácticamente hasta los últimos días de su existencia. Él era presidente del IBMT, yo era su secretario, y fue una de las gentes más importantes en la historia del trasplante. Por ejemplo, él descubrió, además de descubrir HLA, él creó European Bone Marrow Transplantation, Bone Marrow Donor Association, el registro más importante de donantes no relacionados, Eurodonor, que es todo lo de los riñones. Y al final, como digo, estábamos trabajando en los antígenos no inherited maternal antigens. Jan Dosset también, un francés que era un caballero genial. Y yo hice mi doctorado con Lady y Julia Walter-Bormer de Imperial Cancer Research. Y ellos fueron co-discoveries con Ross Payne. Ellos publicaron el artículo en 1958. Cuando estaba yo en Stanford, Ross Payne, ya bastante grande, asistía a los seminarios, a los congresos, y siempre hacía aportaciones importantes. Baruch Benacerraf, el premio Nobel, era director del Dana-Farber Cancer Institute cuando yo llegué ahí a hacer mi estancia con el profesor Edmund Yunis. Y los dos fueron influenciales en mi vida. Edmund codescubriría con Fritz Bach el método para descubrir cómo los linfocitos podían permitirse medir por el cultivo mixto de linfocitos, un método fundamental. Sinkernagel y Dorothy, también gentes extraordinarias. No tuve la oportunidad de interactuar con ellos, los he visto en conferencias, pero sí con Peter Parham, que éramos colaboradores en distancia de ellos, y el grupo de Jack Strominger, que a Dana-Farber también tuve la oportunidad de interactuar, y ellos descubrieron el mecanismo o la estructura que expresaban los antígenos de HLA. Otras gentes que contribuyeron fundamentalmente al premio Nobel en el proceso de entender el mecanismo que lleva a la inflamación, a la apoptosis, a la muerte celular, con Sidney Brenner, Robert Horpitz y Sulton. Yo tuve la oportunidad de interactuar con Sidney Brenner, un hombre que era una enciclopedia, un hombre de renacimiento y un agente global. Gracias a ellos podemos entender los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios que llevan a la tormenta de citoquina que vemos que afecta el pulmón de los pacientes con enfermedades. Y esto nos ha llevado a tener también mecanismos como la dexametasona y los inhibidores de los JAK1 y JAK2 que actualmente nos permiten hacer algo. Otros de las gentes que tendremos la oportunidad de escuchar es las gentes que nos han ayudado a permitir entender la descifración del código cinético. Oswald Avery, obviamente, un pionero que lamentablemente falleció en 1955, antes de que se les diera el reconocimiento a Francis Crick, a James Watson, por el descubrimiento de la estructura y la forma en que el DNA existía. En 1953 publicaron un artículo fundamental en Nature
que les llevó al premio Nobel junto con Rosalind Payne, que no lo tuvo ella, pero su grupo de ella lo tuvo. Ella contribuyó quizá con la descripción de la doble hélices de la cristalografía, del DNA, y con esto le llevó a Watson y a Crick a entenderlo. Frederick Sanger era una gente extraordinaria que conocí en Cambridge. Él es de los pocos que ha recibido 2 premios Nobel. Uno por descubrir la estructura de las proteínas y luego por la secuencia del DNA. Una gente, como digo, con una sencillez fundamental. Podía contarles varias anécdotas con él. Pero también con el profesor César Milstein, un argentino que gracias a él y a sus otras gentes que obtuvieron el premio Nobel con Jern y Kohler, descubrieron el uso de monoclonales, pero fue realmente, en mi opinión, Milstein el que contribuyó más. Carl Mullis con el PCR, una gente también un poco controversial, pero tuve la oportunidad de interactuar, incluso fue invitado a México por uno de mis estudiantes, Rafael Argüello. Era una gente que, como dice aquí, ¿habría descubierto el DNA si no he probado el LSD? Quizá no. Yo tuve la oportunidad de usar los métodos descritos por esta gente, por ejemplo, para entender el DNA. Para mí era un placer cuando hacía yo la secuenciación de los genes de HLA de las poblaciones amerindias, leer las bases genéticas a través de estas secuencias de genes, primero usando geles de acrilamida y luego con secuenciadores más sofisticados. Y gracias a ello, pues pudimos publicar artículos fundamentales en Nature y en otras revistas que nos permitieron entender la respuesta inmune en las poblaciones amerindias, en las poblaciones de origen afrocaribeño, y entender cuáles eran los mecanismos que llevan a la respuesta. Y esto ha sido fundamental también entender la variación de las poblaciones en respuesta contra el COVID. Con mi primer estudiante, Rafael Argüello, publicamos un artículo también en Nature Genetics que descubrimos un método, inventamos un método que nos permitía descifrar y reconocer una sola base de nucleótidos mediante recombinancia de DNA, un artículo que nos permitió también publicar en PNAS otros métodos que fueron variaciones de ello. Gente que también nos ha ayudado a contribuir a entender el padecimiento son, por ejemplo, Paul Lauterbach y Peter Schmalzl, quien los he elegido por su contribución a la resonancia magnética. Este es el pulmón y la resonancia magnética, que casi uno puede ver la imagen del pulmón, y aquí uno ve la fibrosis, el daño pulmonar en esto que se ve café. Este era un paciente que además era un amigo mío, como ustedes ven aquí, tiene una alteración pulmonar severa. Gracias a que él recibió inhibidores los genes que llevan a JAK1 y JAK2, nos permitió tratar a este paciente, como ven ustedes, con una respuesta fundamental absolutamente, pero sin estos tratamientos quizá muchos pacientes hubieran fallecido. Hemos incursionado también con el uso de terapias celulares, por ejemplo, usando células mesenquimales en este ensayo clínico, que por cierto se ha detenido porque ya no tenemos pacientes. Los pacientes ya no llegan tanto a terapia intensiva, aunque hay un mayor número de casos, por suerte, ya no tenemos el grado de mortalidad. Otra gente que he escogido para resaltar para mí es Yamanaka. Yamanaka son de los premios Nobel que han contribuido junto con Sir John Burton para entender cómo podemos retrodiferenciar, cómo agarrando una célula somática de piel, de fibroblasto, la podemos volver célula embrionaria, capaz de producir un individuo. Y con ello nosotros estamos trabajando en lo que serían condiciones de clínica muy absoluta a producir células que le llamamos induced pluripotent stem cells, transformarlas a células dendríticas, ponerles no vectores virales, pero con transposomas, elementos que nos permiten, imagínense que este es un tren, poner múltiples genes aquí y generar una vacuna que tenga mayor oportunidad. Esto está en fase que estamos trabajando con el grupo de Sergio Querol y Bachiller en una forma importante. Las vacunas sin duda que han sido una de las historias más importantes, sobre todo con COVID. Actualmente el 64% de la población por lo menos ha recibido una vacuna. Como digo, 11 billones de gente han sido vacunadas y diario se aplican masivamente alrededor del mundo. Como ustedes ven, casi 17 millones de vacunas. Lamentablemente esto no es equitativo. Hay muchas poblaciones que todavía tenemos que hacer mucho para que reciban unas vacunas. México no está mal en su programa de vacunación. Como ustedes ven aquí, dentro del acuerdo a las poblaciones y a los índices de saturación de poblaciones,
Obviamente hemos cubierto, o gracias a los trabajos de México y de todos ustedes que me están oyendo, una gran cantidad de población en comparación incluso mejor que algunos otros países tan horribles que están generando guerras como Rusia. ¿Cuál es la mejor vacuna? Que si la RNA, que si usamos la vacuna de AstraZeneca. La verdad es que hay muchos factores, no solamente cuál es la mejor vacuna, pero cuál es la más disponible, cuál es la más gustada. Yo pienso que la vacuna de AstraZeneca era fabulosa, que fue desarrollada por Oxford. Sin embargo, ustedes ven que ocupa un lugar menor en comparación, por ejemplo, con Pfizer y con Moderna, que han tenido mayor capacidad comercial, por razones que no quiero entrar en detalles, pero pueden ser incluso políticos. En fin, para terminar, yo creo que hemos visto un adelanto en la ciencia donde las contribuciones científicas han ayudado a hacer un logro importante. En 12 minutos creo que les he presentado cómo algunas de estas contribuciones de premio Nobel nos han permitido, pero quizá lo más importante es lo que Albert Camus, otro premio Nobel, escritor, nos dice, que durante las pandemias aprendemos que en los hombres hay más cosas que admirar que para despreciar. Y con esto les deseo un evento exitoso y mis mejores felicitaciones y salud sobre todo. Gracias a mi querida Academia Nacional de Medicina, de la que soy miembro honorario. Gracias al doctor Manuel Rice Chávez. Buenas tardes. Es para mí un gusto poder agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al doctor Manuel Ruiz de Chávez por esta invitación a estar presente en la sesión de los premios Nobel y las lecciones aprendidas con COVID-19. En particular, quiero tocar el tema de cómo el talento en la medicina ha influido en el desarrollo de la pandemia por COVID-19. Y voy a empezar desde el año de 1962. En el año de 1962 se otorgó el Premio Nobel de Medicina a el doctor Crick, Watson y a Wilkins. Ellos tres, por haber logrado demostrar la estructura del DNA localizada en el núcleo. Ello implica que ese DNA protege la información que codifica y solo ocasionalmente se replica. Un hecho muy importante porque entonces la manera de transmitir su información era a través del RNA, que salía a hacer el trabajo, es decir, salía del núcleo esa información y se encargaba de elaborar proteínas. Este concepto fundamental del DNA y del RNA marcó el siglo XX. Junto con el átomo, el bit y el gen, son probablemente los tres hechos más importantes que marcaron el desarrollo de la medicina en el siglo XX. Esto fue en 1962. Crick, Watson y Wilkins. Y aquí está representado esquemáticamente lo que su descubrimiento puso en evidencia, que el DNA se replica, se transcribe en forma de RNA y el RNA a su vez se traduce en la formación de proteínas, concepto básico para el desarrollo de lo que sería la biología molecular. Pasaron unos años, hasta 1989, en donde el premio Nobel de Química se le otorgó a Tom Sech y Sidney Altman, quienes demostraron que algunas formas de RNA tenían capacidad catalítica per se, lo que echó por tierra el dogma de que todas las enzimas eran únicamente proteínas. Estas formas de RNA se enrollan en sí mismas
y forman una superficie compleja que funciona como una enzima en reacciones con sí mismo y con otras moléculas. Es decir, el RNA sale a hacer el trabajo, elabora proteínas, pero hay enzimas que actúan como catalizadoras, es decir, que cumplen una función completamente no esperada o no identificada hasta ese momento al RNA. Y posteriormente, aquí la tenemos en un esquema, cómo el DNA es capaz de dar lugar a un RNA que tiene una parte catalítica conocida como ribosima y que fue el motivo de haberles otorgado el Premio Nobel de Química. Así seguimos hasta llegar al año 2020, en que el Premio Nobel se le otorga a Jennifer Doudna y a Emmanuel Carpentier, quienes muestran que en el DNA hay una serie de secuencias repetidas y agrupadas que se conocen como CRISPR, que en inglés son los acrónimos de Cluster Regulatory Interspaced Short Polydromic Repeats, es decir, repeticiones polidrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Ellas acaban mostrando la importancia que tiene precisamente el RNA y que veremos dentro de unos momentos qué significado tienen en relación con el DNA. Y lo que tienen es que identifican que en el sistema CRISPR existen enzimas como el Cas9 que son capaces de actuar como unas tijeras que pueden modificar las hebras del DNA y cambiar entonces su edición genética. Este RNA mensajero con actividad catalítica es entonces capaz de ser introducido y de regreso al DNA y actuar como una tijera que modifica la edición genética a nivel del DNA. Y es así como a estas estructuras se les da el nombre de RNA guías. El Cas9 corta las dos hebras del DNA en el punto de destino y modifica la estructura genética, insertando un nuevo fragmento de DNA que contiene ahora el gen que se prefiere. Aquí lo vemos representado esquemáticamente como a través como una tijera modifica la doble hélice del DNA. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es reflexionar que las bacterias han utilizado una estrategia semejante a la que he descrito con la capacidad de modificar la edición genética del DNA a través de RNA guías, lo han usado para combatir los virus desde hace 1,000 millones de años. Y dense cuenta que lo hacen a través de un mecanismo que no tiene que ver con una respuesta inmunológica. Por lo tanto, sí quiero dejar en claro que las bacterias también actúan como unas tijeras que se enlazan con un fragmento de RNA. Y eso nos lleva entonces a la pandemia de COVID-19. Y vamos a ver qué es lo que ha significado en esta pandemia la aplicación práctica de CRISPR. Y verdaderamente nos vemos sorprendidos por cómo CRISPR puede interactuar con el virus, con el SARS-CoV-2, porque puede editar las secuencias defectuosas del DNA ahora en las células humanas, en las células de un paciente se logró hacer, que es parte de lo que le valió el premio Nobel a la doctora Doudna y Carpenter. Y es editar las secuencias defectuosas del DNA en las células correspondientes de un paciente, es decir, la edición genética.
Y nos preguntamos qué cosas se han logrado con ello. Y bueno, lo primero es cómo hemos visto el desarrollo de vacunas con técnicas de RNA movilizando el sistema inmunitario. Es precisamente a través de la edición genética del RNA que se ha logrado modificar la estructura para desarrollar las vacunas. Y también se ha probado la posibilidad de modificar el DNA. Pero aún más, en el futuro lo que viene es verdaderamente fascinante, que es la posibilidad de cortar, es decir, editar el material genético del virus, en este caso el SARS-CoV-2, actuando entonces precisamente sobre el DNA y que se pueda hacer sin tener que movilizar el sistema inmunitario. Es una especie de desarrollo de nuevas drogas antivirales sin que se movilice el sistema inmunitario, que sabemos que está alterado per se debido a la infección por el SARS-CoV-2. Los avances han sido extraordinarios. Por ejemplo, en el Broad Institute en la actualidad se está estudiando la restricción mediada por CRISPR-Cas13 de la expresión y transcripción viral. Se conoce con el nombre de CARVER en células humanas. Esto abre la posibilidad de contar con nuevos tratamientos que no necesariamente actúen sobre el sistema inmunitario. Entonces, CRISPR ha tenido dos aplicaciones. Una, la posibilidad de desarrollar vacunas movilizando el sistema inmunitario, y la otra es el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales sin tener que movilizar el sistema inmunitario. Como dije hace unos momentos, fascinante el ver cómo estos premios Nobel se han ido ligando hasta encontrar su aplicación ahora en COVID-19, como lo han encontrado en otras enfermedades genéticas en las cuales se ha empezado a utilizar en humanos la edición genética. No cabe duda que hay descubrimientos transformadores. Estos 3 premios Nobel que les mostré han sido la secuencia de estudios que ocurrieron primero en la fermentación del yogur, después en bacterias y finalmente el haber logrado que se desarrollen estos o que se implanten estos descubrimientos en células humanas. Muchos investigadores participaron en esto, el doctor Mujica en España, muchos otros grupos. Pero finalmente es lo que quiero utilizar, es que las investigaciones motivadas por la curiosidad y el trabajo práctico nunca se sabe a dónde pueden llegar. Empezó en yogur, empezó en bacterias, terminó en células humanas y esperemos que termine con el desarrollo de nuevas formas de tratamiento para los virus SARS-CoV-2 y virus en general. Y quisiera también mencionar, como hemos escuchado, que toda esta pandemia se liga ahora con procesos bélicos. Y quiero mencionar que la investigación toca muchos aspectos. Toca aspectos que tienen que ver, obviamente, con la salud pública, la salud individual, y cómo, por ejemplo, han sido nominados, que no necesariamente lo han ganado, al Premio Nobel de la Paz, recientemente, la Organización Mundial de la Salud y el programa COVAX para garantizar el acceso a la vacuna contra el coronavirus en los países de tercer mundo. Recordemos que hay muchos países que todavía no tienen acceso completo a los esquemas de vacunación. Entonces, en medio de esta pandemia, en medio de procesos bélicos, siempre existen grandes oportunidades en cómo la ciencia puede contribuir al bienestar de los humanos, como será sin lugar a dudas un paradigma en los
decenas de años por venir del desarrollo de nuevas formas de tratamientos antivirales. Así como sucedió con los antibióticos contra las bacterias, así esperamos que haya el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales a través de la edición génica tanto del DNA como del RNA. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ruiz de Chávez, coordinador. Espléndida tarde, espléndidos comentarios de este tema tan interesante. En realidad estamos ya sobre el tiempo, pero yo le pediría al doctor Ruiz de Chávez, tenemos 5 minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario. Manuel. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad de llevar a cabo esta sesión. El tiempo se ha agotado, pero hay un distinguido público de nuestros académicos como Rubén Argüero, Raquel Gerson, Patricia Ostrowski, que nos han acompañado, y pues me hubiera gustado mucho escuchar sus reflexiones, y desde luego quisiera yo mejor la oportunidad de escuchar conclusiones muy específicas de parte de Ana María Cheto, de Fabio Salamanca, que pues nos dio una espléndida conferencia, y Alejandro Madrigal, que está con nosotros desde Londres, con una diferencia de 6-7 horas, pero siempre con la pasión que tiene por este tipo de actividades académicas. A David Kersenovich, una vez más, gracias, y creo que pues sí me gustaría robarle 5 minutos, 1 minuto a cada uno de ellos. 1 minuto y con eso terminaríamos. Gracias, Manuel. Bueno, si me permiten, comienzo yo. Por favor, Ana María. Muchas gracias, Manuel. Pues realmente ha sido muy interesante. Yo agradezco, Manuel, que me hayas invitado. Ha sido un honor para mí compartir esta mesa con ustedes. Y siento que entre todos los ponentes, pues hemos logrado presentar un panorama muy complejo, ¿verdad? Desde facetas muy variadas, que creo que se complementan muy bien. Yo agradezco en particular a Fabio Salamanca que haya mencionado las omisiones a las mujeres que no recibieron los premios Nobel, que yo en mis 12 minutos, porque me ceñí a ellos, no mencioné. Y en efecto, Fabio mencionó algunos nombres, yo podría agregar varios otros. De hecho, Lise Meitner fue una de las que debieron haberlo recibido y no lo recibió. Y hay otras mujeres que han desempeñado un papel sumamente importante y que no es reconocido simplemente porque no lo hacen siguiendo, digamos, la práctica tradicional de los científicos que publican en las revistas de alto impacto y que tienen sus relaciones, etcétera, con sus colegas y que llegan pues a la cúspide. Y quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Raquel Carson, que a mí me parece también muy digno, ¿no? Y que nunca fue considerado siquiera para un premio Nobel, pero lo que ella logró con su libro, con su obra de La Primavera Silenciosa y con toda su batalla contra los insecticidas, etcétera, pues es encomiable. También, pues agradezco las demás intervenciones y en particular el que David haya mencionado al final que estas investigaciones que han sido tan valiosas, tan importantes y que nos han llevado a la situación en que estamos ahora, que es una situación inmejorable comparada con la de las pandemias anteriores, está desgraciadamente también relacionada con conflictos bélicos que nunca podemos dejar no podemos perder de vista esta otra cara de la moneda. Entonces, pues muchísimas gracias, Manuel, otra vez, y a los demás ponentes y al público que nos ha escuchado. Alejandro, desde Londres. Madrigal, doctor Madrigal.
De lo contrario, si está... Perdón, era que tenía yo el micrófono. Buenas noches desde aquí, agradeciéndoles a los ponentes. Creo que coincidimos mucho en la mención de algunos nombres. Coincido con lo que comenta la doctora Seto acerca de la participación del papel femenino en la ciencia. Y por otro lado, pues como nos diría desde siempre, desde la historia, como nos diría Hipócrates, uno sabe cuándo empiezan las cosas o las batallas o las pandemias, pero no cuándo van a terminar. Y esto es algo que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Y como dice también Camus, ¿no? Siempre aprendemos mucho en las epidemias y en las pandemias, y lo mejor es que aprendemos de lo mejor de la humanidad. Lo mejor que resaltar es ese papel que hemos visto cooperativo de la humanidad, y pues esto es un papel que el profesor Manuel Ruiz de Chávez, congregando este grupo, demuestra que la ciencia, como lo han reflejado todos los ponentes, está arriba, y el esfuerzo de los médicos, de los científicos, por tratar de hacer un mundo mejor. Creo que en medio de guerras, en medio de pandemias, todavía nosotros tenemos un compromiso porque este mundo sea cada vez mejor. Buenas noches a todos. Gracias, y agradezco al doctor Manuel Ruiz de Chávez, al doctor José Alavé por esta participación, y les deseo a casi a mis 2 de la mañana buenas noches. Pues, doctor Kersenovich. Gracias, Manuel. Yo también agradecerte a ti, agradecer a la academia. Pepe Jalabe. A todos los que han participado en este simposio. Yo haré un breve comentario. Mira, el siglo pasado se caracterizó porque se avanzó mucho en la sobrevida de la población. Y yo creo que pandemias como esta y los premios Nobel, lo que van a traer como consecuencia son cambios de paradigma muy importantes, en donde va a cambiar la manera de ver y de tratar las enfermedades. 2 ejemplos rápidos. La inmunología y la senescencia van a dar lugar a grandes avances en medicina. Es verdaderamente motivo de agradecerte que nos convoques, porque siempre es muy estimulante reflexionar sobre la aplicación de la ciencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Kersenovich. Y el doctor Salamanca. Creo que no está conectado. Yo no quisiera dejar de mencionar que él recordara al doctor Raúl Orondarza, distinguido académico y un personaje científico de talla mundial. Y por otro lado, la doctora Cheto recordaba el premio Nobel Bernard Long, y que en 1985 tuviera alrededor de esta asociación de médicos contra la guerra nuclear, y en el que también el doctor Manuel Velasco Suárez tuviera un papel destacado. Es así que yo le preguntaría al doctor Jalabe, nuestro presidente, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos con este evento que creo que tiene direcciones muy específicas, como la que nos acaba de señalar el doctor Kersenovich? No, pues gracias, Manuel. Antes de cerrar esta sesión, pues claro, tenemos que seguir promoviendo toda esta cultura histórica, pero con una perspectiva a futuro, como decía el expresidente David Kersenovich. Entonces creo que podríamos ir planeando, Manuel, una sesión para los próximos meses o el próximo año en relación a todos los avances que siguen en todo esto que estamos viviendo, en toda esta desafortunada pandemia. Bueno, pues les agradezco mucho su participación. Los invito para que el próximo miércoles 6 de abril a las 5 de la tarde en punto estén aquí con nosotros. Vamos a presentar el trabajo de ingreso de la doctora Estrada Gutiérrez. Lo comentará el doctor Vadillo Ortega, y después tendremos un simposio muy interesante sobre las nuevas perspectivas y direcciones futuras en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Les deseo a todos que tengan muy buenas tardes y les agradezco nuevamente su presencia. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.
Muy buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor Madrigal.